Lo siguiente sería explicar cómo el desplazamiento me permite calcular la velocidad de un móvil. Sin embargo, creo necesario repasar antes el concepto de promedio. El promedio es un concepto que se trabaja en matemáticas y que nos va a servir para calcular la velocidad. Y que yo quiero explicar tomando dos conjuntos de números. Tenemos un conjunto con números diferentes y que por otro lado tenemos este otro conjunto en el que tenemos el mismo elemento, que es el número 7. Y bien, si yo quiero calcular el promedio de un conjunto de números, por ejemplo acá en el caso 1, el promedio se calcula como la suma de todos los elementos, de todos los números que tenemos en el conjunto. Tendría que sumar todos los números del conjunto y dividirlo entre el número de elementos. O sea, ¿cuántos números tengo en este conjunto? Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La suma de estos números me da 60, por lo tanto tengo que hacer 60 dividido 10, que son 6. 6 sería el promedio de este conjunto de números. El promedio tiene la propiedad de que si yo reemplazo estos números por el número 6, lo que obtengo primero que nada es que la suma me vuelve a dar 60, después que yo cambié cada número por el número 6, y cuando hago el promedio 60 dividido 10 me vuelve a dar el número 6. También se dice que el valor promedio es el número que mejor representa al conjunto de números. En el primer conjunto tenemos muchos números cercanos al número 6. Tenemos 7, el propio 6, el 8 y pocos números alejados del 6, como el 2. Si en otra situación tuviéramos muchos casos en los que se repite el 9 o tenemos números cercanos a 9, es probable que el promedio en esa situación dé 9, o por lo menos un número cercano a 9, como 9,1, 9,2, 8,8. Cuando todos los elementos son el mismo número, ese número es también el valor que da el promedio, porque el número que mejor representa a este conjunto donde todos los valores son 7 es el número 7. Teniendo en cuenta lo anterior, vamos a ver cómo podemos calcular la velocidad de un móvil. La velocidad nos da información sobre cuán rápido o cuán lento se mueve algo. A esa rapidez le podemos asignar un número que generalmente medimos en kilómetros por hora. Aunque nosotros vamos a trabajar generalmente midiendo las distancias en metros y el tiempo lo vamos a medir en segundos, o sea que muchas veces las velocidades que calculemos van a estar expresadas no en kilómetros por hora, sino en metros por segundo, que eso es algo que vamos a ver ahora a continuación. Vamos a ver velocidad media o lo que algunos llaman velocidad promedio. Tenemos esta situación de una persona que parte de la posición inicial 0 metros. La posición en la que comenzó el movimiento es la que vamos a llamar posición inicial y llega a una posición final que está a 100 metros de la posición inicial. La velocidad está relacionada con el tiempo porque si se fijan, cuanto menor sea el tiempo en el que esta persona recorre estos 100 metros, mayor va a ser su velocidad. Cuanto más rápido se mueva, el tiempo de recorrido desde la posición inicial a la final va a ser menor. A su vez, si se mueve lento, esta distancia la va a recorrer en mucho más tiempo. Si nuestra intención fuera medir la velocidad de algo, tendríamos que con un cronómetro o con un reloj medir cuánto tiempo pasó desde que la persona estuvo o partió desde la posición inicial y llegó a la posición final. Aquí arriba tenemos el tiempo inicial, TI, y el tiempo final. El tiempo inicial es el tiempo que marca el reloj cuando el objeto que se está moviendo, la persona en este caso, se encontraba en la posición inicial. El tiempo final es el tiempo que marcaba el reloj cuando la persona llegó a la posición final. En este caso suponemos que el reloj marcaba 0 segundos cuando la persona pasaba por la posición inicial y marcó 15 segundos cuando pasaba por la posición final. Lo que vamos a hacer es calcular la velocidad media o velocidad promedio, que sería el valor de velocidad que mejor representa la velocidad que tuvo esta persona. Esto suponiendo que no necesariamente se movió siempre a la misma velocidad. Pudo al principio moverse más lento que al final, y entonces esta velocidad media no nos va a decir
la velocidad que tuvo realmente a lo largo de todo el movimiento, sino que nos va a decir, bueno, el valor que más se parece o que mejor representa a qué velocidad se movió. Para eso necesitamos delta x, que recuerden que es el desplazamiento, la distancia entre la posición inicial y la final, y delta t, que es el tiempo que se tarda en este caso la persona en llegar desde la posición inicial a la posición final. Si vemos, esta persona tarda 15 segundos en llegar desde la posición inicial a la final. El reloj marcaba 0 segundos al comienzo y termina marcando 15 segundos al final. O sea, les recuerdo que delta x es el desplazamiento y delta t es el tiempo en que se tardó en realizar ese desplazamiento. Esto también lo podemos escribir de esta manera. Ya sabíamos que el desplazamiento era posición final xf menos xy, posición inicial. Y bien, delta t se puede calcular de una manera similar, que es tiempo final, el tiempo que marcaba el reloj al final, menos ti, que sería el tiempo inicial o el tiempo que marcaba el reloj al comienzo. Les voy a mostrar cómo utilizaríamos la fórmula en este caso, colocando los valores en la fórmula para obtener el resultado. Tendríamos que hacer entonces, bueno, posición final 100, posición inicial 0, tendríamos que hacer 100 menos 0, que es 100, y con el tiempo tendríamos que hacer algo parecido. El tiempo final es 15, sería 15 menos 0, que es el tiempo inicial. Lo último que tenemos que hacer es la división. 100 dividido 15, que nos da aproximadamente 6,6. Este resultado, como medimos la posición en metros y el tiempo en segundos, nos da en metros por segundo. La velocidad media sería el valor con el que se hubiera movido esta persona si siempre hubiera corrido a la misma velocidad. Quiero decir que si una persona recorre 100 metros en 15 segundos y lo hace siempre a la misma velocidad, lo que se llama una velocidad constante, entonces en ese caso su velocidad hubiera sido 6,6 metros por segundo. Su velocidad real en este caso. Cuando algo se mueve a velocidad constante o a la misma velocidad a lo largo de todo el recorrido, la velocidad media nos da el valor de la velocidad real, solo en ese caso, cuando la velocidad es constante. Y esto que acabo de decir es muy importante porque yo puedo usar esta fórmula para poder calcular la velocidad de algo que se mueve siempre a la misma velocidad. Por último, quiero hablar del significado de este valor o del valor de cualquier velocidad. En este caso obtuvimos 6,6 metros por segundo. Lo que nos está diciendo esto es que si la persona hubiese movido siempre a la misma velocidad, a velocidad constante, por cada segundo que hubiese marcado el reloj, esa persona se hubiese movido 6,6 metros en ese segundo.